Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura del Manual del Maestro. Hoy vamos a estar con el capítulo 17, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar con la primera parte? ¿Ya? Ya, dale, Jazz. Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si este asunto no se trata bien, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá también atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además de que les ha abierto la puerta a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerda entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Ay, ah, yo pienso que es como un llamado a no resistirme, porque, o sea, en mi caso en particular, cuando uno está en este camino, en este propósito de realmente experimentarse como lo que es, a veces yo me confundo y entro como a resistirme a todo, ¿no? Y de alguna manera, pues estoy haciendo, pienso yo, lo contrario, lo que dice allí, ¿no? Como que si es que esto no existe, si es que esto no es real, si es que esto no me va a afectar a mí como ser en nada, entonces, ¿por qué le voy a tener que cargar tanto, ¿ya? Entonces no es resistirme, sino como que es como permitirme la experiencia, y la experiencia de pronto está de llegar a darme cuenta de que no funcionó, entonces de que no es real, ya que no existe, entonces que no hay necesidad como de, ni de ponerle como una mala vibra, como verlo como algo malo, como pecaminoso, como dice allí, sino que simplemente para mí es eso, o sea, no me resisto, dejo que eso pase y como que observo, o sea, me voy como a ese lugar desde donde puedo observar para no estarme quedando allí, porque si me resisto y me quedo ahí, entonces es que le estoy dando validez a todo eso y se supone que Jesús me está diciendo que eso no existe, que no es real. ¿Cómo reconoces un pensamiento mágico? Pues puede ser cuando yo pongo expectativas en algo, como que va a ser bueno o malo para mí o que me va a traer tal resultado. Va un poco más, ¿no? Porque las expectativas pueden tener que ver mucho con conceptos y juicios, pero el pensamiento mágico va con el, por ejemplo, relacionar con que puede haber algo afuera que puede atacarte o que puede salvarte, Ujú. ¿no? La magia va un poco en creer que hay algo afuera que puede realmente salvarte o atacarte. Y ahí es cuando la responsabilidad principal del maestro es poder realmente lidiar con eso, ¿no? El hecho de que aparece algo y, ay, sí, cierto, tengo que hacer esto, porque si no hago esto, no me va a ir bien, no lo voy a lograr, y empezamos a entrar en una dinámica de ilusiones de creer que hay algo especial o que hay algo mágico o que hay un amuleto o que hay una persona
o que hay una actividad, o que hay una vela, o que no sé, cualquier cosa a la cual le damos el poder de que reemplace a Dios. Entonces ahí empezamos a asumir ese pensamiento mágico. Negrita, bienvenida, buena noche. Buenas noches. Yo quería comentar con respecto al pensamiento mágico que, bueno, de hecho lo puse en la tesis, utilizar el Reiki. Y bueno, yo trabajaba mucho con Reiki y con códigos sagrados y veía los resultados, ¿viste? Pero resulta que ahora no me funciona. No sé, creo que a eso es el pensamiento mágico, por ejemplo. Creer que una sesión de Reiki, ¿viste? Me parece algo diferente, por ejemplo, el tema de las runas, porque es como una información. Bueno, negrita, acá te están diciendo que ya estuviste mucho tiempo al servicio de tal cosa, que ya te decidas a trabajar, a salir, a pasear. Eso sí lo entiendo. Pero me está pasando que el Reiki no me está funcionando. Y me parece que eso es poner la energía en el Reiki o en el código sagrado numérico. Me parece, eso es magia, ¿no? Quería preguntar. Eh, pues en realidad, claro, toda esa idea, ¿no? De que hay algo que puede tener más poder que Dios y demás. Sin embargo, también podríamos tal vez entender, bueno, sigamos leyendo y vamos a comprender algunas cosas seguramente en este capítulo. Y si no, luego lo vemos, lo respondemos. Bueno, Dos. vamos entonces con el segundo. Negrita, ¿te animas el segundo? Ahí está. Dos. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podrías observar esto con mayor claridad que en los tipos de ayudas que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Existe la tentación de responder a la magia, y esto no siempre es obvio. De hecho, puede estar oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Justo hoy hablaba eso con mi terapeuta, que como ya lo he dicho tantas veces, él estudió 2 años acá con una maestra, un curso de milagros. Y yo le decía de una amiga que me había vuelto a reencontrar después de unos años, sin vernos, distanciadas porque ella se fue a otra ciudad, yo me fui a Bragado, y ahora nos volvimos a reencontrar, ninguna de las dos nos acordamos por qué nos habíamos peleado en aquella vez, o disgustado, o separado, y ahora ella me decía, no, porque yo voy a dejar la terapia, pero vos con el curso de milagro me tenés que ayudar, dale, sí, yo te voy a ayudar, pero no sé si voy a poder, porque como soy amiga, se terminó enfadando porque yo no me daba cuenta y en lugar de decirle, no me gusta esta rutina que tenemos de hablar mal de tales personas, en vez de decirle que no me gustaba la rutina, me enganché en esa rutina por darle el gusto, para que no se sintiera mal, porque pienso que no está bien de la cabeza. Entonces, querer ayudar
no te lleva a ninguna parte. Bueno, se enojó, no me contesta más los mensajes, y yo le decía a mi terapeuta, porque yo tendría que buscarla, porque yo tendría que hablarle, porque yo me borré, ella se enojó, y me dice, Natalia, fue la única forma que encontraste como, y que no le mentía, nunca le mentí. Nati, voy a ir a tu casa, justo no estoy, pero no le daba las explicaciones como antes, que me fui al pueblo, que ya vuelvo, que después te aviso. Entonces decía, no, no, mira, ahora no estoy. Cuando yo estaba le decía, bueno, ahora estoy. Entonces no venía. Entonces me decía este muchacho terapeuta, Nati, querer ayudar a alguien, no tenés que ayudar a nadie. Y esto dice, oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo que hace que la ayuda no sirva, no sirvió. La quise ayudar porque ya estaba estudiando esos milagros, pero no pude. Y ahí va un poquito también lo que hablábamos hace rato de todo este tema del Reiki, de todas las cosas, enfocándonos en el tema del pensamiento mágico, que a veces nosotros lo brindamos como diciendo, ay, sí, le voy a dar esta sesión para calmarle el dolor. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es validando y testificando una ilusión, cuando en realidad lo que tenemos, lo que como maestros nos invitan es a deshacer la ilusión desde nuestra presencia al no validar ni testificar una ilusión. Entonces, si yo voy a ir a ayudar creyendo que la persona está, o sea, si le estoy creyendo su historia, estoy Sí, generando esa doble. Pero eso hice. hay algo en lo que yo discrepo aquí y es de que muchas veces hay algunas personas que no están como en la capacidad de asumir, mejor dicho, como esa realidad de que sí, de que no sé, de que no hay que darle ninguna importancia al cuerpo, que si le damos importancia, no sé, al mundo de los símbolos, eso no funciona. Y hay personas que le han dado tanta fuerza y tanta trascendencia a eso, de que eso es lo que les genera fe, confianza y credibilidad. Entonces, muchas veces, a veces con algunas Ujú. personas hay que actuar desde un lugar distinto, a pesar de que uno pueda verlo desde una manera aparte, ¿no? Pedagógicamente te Por eso puedes es que acercar yo, a alguien, pedagógicamente te puedes acercar a alguien y hablar un ajá. idioma y un lenguaje puente en el cual no invalidas lo que ella cree, pero no validas la creencia que tiene. Por Porque eso era que yo sí, decía, Sexy, perdón, al principio de no resistirse, porque a veces a mí me pasa que como que me da la impresión de que yo fui muy fría frente al otro, con todo su rollo, con todo lo que él trae, porque pues está metido allí, para él está pasando. Entonces ahí siempre me quedo frenada, yo digo, a ver, Jesús, sí, o sea, ¿qué hago? ¿Cuál es mi papel? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué le puedo decir? es que no le decimos nada, Jazz, no hacemos nada. Lo único es estar en esa presencia en la que reconoces que ahí habita el Cristo. Y si habita el Cristo, lo único que tiene que darse cuenta es eso. Y hacerle dar cuenta a veces implica que tú estés, que tú te des cuenta que tú eres el Cristo y llevarlo a esa frecuencia o a ese estado de ser y de presencia sin decir nada. Y no necesita haber frialdad porque realmente la compasión es esa, es poder comunicarte desde el amor que eres y decirle, wow, te entiendo, puedo verte, pero no te Ujú. creo. No le dices eso, ¿no? Pero es algo que tú puedes conectar desde ese lugar. O sea, no te creo. Tú eres el Cristo, tú eres hijo de Dios y nada está pasando. Nada está A pasando. veces, a veces lo que hago y me da paz, siento paz, es como que, como yo siempre estoy resbalando con el tema de la enfermedad, entonces cuando llega alguien, yo digo como, me voy a ver ahí, a ver, como que digo, a ver, ya qué historia estás contando ahora, como que me quisiera yo verme ahí reflejada y entonces es como que eso me trae alivio a mí y de alguna manera al otro, porque veo que como que se cambia la conversación, se cambia la actitud, algo pasa.
De y viene hecho, otra cuando experiencia. entremos a psicoterapia, que sería el siguiente libro que nos tocaría leerlo, cuando entremos ahí y en la práctica de psicoterapia es eso, ¿no? Sabes que no eres ni tú ni nada, sino que es el espíritu que entra y actúa y obra y sana a los dos. Porque Caco y Macaco, si llegó es porque tiene una información que puede ayudarte, ¿no? Entonces es tal cual, es poder reconocer, pero permitir que el espíritu entre y haga el proceso. Y ahí está muy importante eso que la negrita estaba hablando, el no creerte que tú puedes ser el ayudador o el salvador de nadie. Siempre, siempre, siempre es el espíritu y la presencia del ser la que obra todo el milagro, no tiene que ver con nosotros. Bueno, vamos ahora con el capítulo, Párrafo con el 3. párrafo 3. Mireia, ¿te animas? Que Capítulo es que, 17. O ok. sin, sí, 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 está bien. Dice, parte 3, ¿verdad? sí. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es el Creo, de ni... No, creo que tal vez Ese es, es el capítulo 17. 17. 17, perdón. Ya, ya. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducirse sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y ese debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo div dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada le ayuda y se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta y esa respuesta llegará sin lugar a duda a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Pues aquí es cuando hacemos realmente la conexión, ¿no? Con el otro. Cuando y lo que vamos a hacer mañana, Ceci, esa conexión, ¿no? Con el espíritu y que realmente estás conectado con tu ser superior y estás hablando desde ahí, enseñando desde ahí, y vas a poder hacer esa conexión con esa persona, ¿no? Con ese, pues ese es el que tienes enfrente, ¿no? Entonces, pues aquí veo que corriges, ¿no? Tus errores cuando ves el del otro, vas corrigiendo, ¿no? Te vas, llegan al mismo, ¿no? Al mismo lugar. Sí. Cuando se puede alcanzar ese nivel de claridad, de transparencia, de honestidad entre el alumno y el maestro, es algo maravilloso. Pero ¿qué tal si el alumno percibe intereses egoístas por parte del maestro? No estaríamos, ¿no? En el estado del espíritu, seguiríamos en el ego, ¿no? De Lo hecho, que que ahorita eso, lo estábamos. sí, que eso es un poco lo que estábamos hablando con la negrita, ¿no? Si se percibe ataque, es porque han habido objetivos separados. Tu amiga tenía un objetivo y tú tenías otro. Entonces, cada uno estaba siendo liderado, pero si hubieran entregado sus mentes al espíritu, tal vez ese encuentro hubiera sido un encuentro santo. O sea, es lo que es, ¿no? No, al final esto no tiene por qué llevar, pero en realidad va por ahí. El instante que tú estás con alguien,
al frente es entregar la mente. Y es lo que decía Jazz, no me resisto, pero ¿a qué no me resisto? A entregar mi mente, que sea el espíritu el que obre, que sea la información del espíritu la que baje para nosotros y nos sane a los dos. Pero en el instante que yo creo que yo tengo una razón, que tengo que defender algo, ya entraste en el terreno del ego, te separaste y perdiste la oportunidad de escuchar al espíritu y entrar en ese estado de presencia y de ser, en el cual realmente se podría corregir todo eso. Bueno, muy bien, Sara. Entonces, con el párrafo 4. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que le dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos, o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ser reconocida claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada acompañada de pensamientos de violencia, imaginarios o aparentemente perpetrados. Esto no importa, estas reacciones son todas lo mismo. Ponen en velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Bueno, esto me recuerda a una de las lecciones también del curso de milagros, que justamente dice que lo que veo es el pasado, porque toda la información que nosotros tenemos son cosas que nos han inculcado desde que somos, de que prácticamente desde que hemos nacido. Entonces, muchas cosas que, por ejemplo, que a mí me ha servido justamente con esto de enfadarme con personas, lo que me ha servido, por ejemplo, es que las personas hacen cosas, pero como yo reacciono ante ellas, eso es lo que yo puedo controlar. O sea, lo que hagan las personas yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi reacción frente a eso. Y muchas veces, por ejemplo, me ha servido el ejercicio de que en vez de decir, ah, mi mamá me ha gritado, decir, ella ha gritado. Entonces es como que me salgo yo de la situación y ya la emoción que puede estarme invadiendo en ese momento de enojo, de enfado o de ira, baja. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de esa situación, ¿no? O sea, lo estoy viendo de afuera y suele ser en esos casos a veces más objetiva a mi visión, porque no es lo mismo mi mamá me está gritando que ella está gritando, ¿no? Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, a mí me ha servido y siento que de esto habla ese párrafo, ¿no? Que en realidad nadie te hace nada, nadie te ataca, son solamente interpretaciones. Y eso es lo que me ha servido a mí. Gracias. Gracias, Sara. Tú también me haces recordar que en algún momento estaba escuchando al Nick Arandes y él decía, bueno, nosotros somos los que le estamos dando la interpretación a la palabra, al hecho, a la acción, porque realmente lo que deberíamos de decir es de que hay un ser que está expresando, manifestando, pero ya todo lo que nosotros digamos de ahí en adelante es parte de nuestra interpretación, así que es cierto, solo nuestra interpretación es lo que genera esa emoción tóxica o negativa. Pero hay algo bien, no sé, sutil, importante de reconocerlo. Interpretar tiene que ver con el actuar. Y para estar interpretando y actuando, tienes que estar en el personaje. Y entonces todo este paso está en cuán identificado estás con el personaje. En la medida que te vas desidentificando con el personaje ego, con el personaje cuerpo, con el personaje y creencias, con el personaje ideales, con el personaje sueños, con todas esas identificaciones que tenemos, que son identificaciones que son parte del mundo, bueno, de este mundo de pensamientos mágicos. Entonces, al desidentificarnos, claro, ya nos salimos de ser unos interpretadores y podemos quedarnos en la presencia de la observación. Cuando observas, no estás interpretando. Cuando escuchas, no estás interpretando. Entonces, sí podemos tener una participación activa en las relaciones
sin llegar a entrar en eso de la interpretación. Entonces, la escucha y la observación, que a la vez nos invitan a tener una capacidad de estar en una mente en silencio o en una no mente, nos permite realmente poder salir de esa trampa de entrar a identificarnos y crear estas situaciones de enfado, de molestia o de violencia y de ira desmedida. Entonces, es bien importante también darnos cuenta, ¿no? Ahí, ya, si estoy haciendo una interpretación o si me estoy absteniendo de interpretar porque me creo que puedo controlarme, ¿a quién controlas? Al personaje. Y ese personaje necesita control o deshacimiento, necesita desidentificación. Entonces, pero desidentificamos desde transformarnos y reconocernos como el observador y más allá todavía, cuando podemos conectar con la conciencia que observa. Vamos al 5. Vamos al 5, no sé si Lilian. No, Lilian está sin el material. Bueno, Nancy. Nancy, ¿estás como para hacer la lectura del párrafo 5? Nancy, sería el capítulo, estamos en el Manual para el Maestro, capítulo 17, página 50. No sé si a ti te quede fácil hacer la lectura. No, ¿verdad? Bueno, entonces la voy a hacer yo. Dice así. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema del pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma, de la forma más clara posible, que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Y bueno, y vaya de que pues esto me hace recordar todos esos momentos en los cuales tanto nosotros como algunos entramos como en esa postura de creer de que estamos absolutamente en lo cierto, de que lo que nosotros estamos diciendo o predicando es totalmente real. Y eso pues nos lleva a que nos separemos demasiado. Y a veces en medio de nuestra ceguera cometemos, mejor dicho, muchos errores, no sé, perdemos amistades, entramos en enfrentamientos sin darnos cuenta de que solamente estamos reforzando la separación aquí con el Padre y de que también por un momento he usurpado el lugar de él. Por ejemplo, los activismos, ¿no? Es tan loable ser un activista por los animales o por algo, pero al final, en algún momento, te lleva a entrar a querer defender una postura y entras y ahí caíste ya en esa trampa de tener que tomar un bando, de tener que tomar, y entras prácticamente, pues, te sales de la unidad y terminas en una polaridad. Y si has quedado en una polaridad, obviamente vamos a entrar en el tema de la defensa, el ataque, los juicios y todo eso. Entonces, reconocer eso también es importante porque a veces estos pensamientos mágicos están detrás de ideas muy loables. Y por ahí hay una frase que se me olvida el nombre, como que el mundo espiritual está lleno de muy buenas intenciones. Totalmente. Bueno, vamos con Lo el que pasa sexto. es que si te pones del lado de, o sea, si te pones de un bando, entonces empiezas a dividirte, ¿no? A separar, a creer que hay uno bueno y uno malo, uno que tiene la razón y otro que no. Entonces es como que de manera sutil estás entrando otra vez al mundo de la ilusión. Entonces no sería como la forma en la que el maestro de Dios
estaría aprendiendo a lidiar con esos pensamientos mágicos, sino al contrario, se está quedando allí metido. Podríamos decir entonces que todo maestro que pertenezca a algún tipo de grupo, sociedad o afiliación, entonces estaría entrando en el mundo mágico. No necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me imagino a la Mirellita entrando en cualquiera de esas cosas, pero en total presencia, neutralizando cualquier debate. Porque es eso. Tú puedes entrar a donde sea, o sea, este mundo está ahí para experimentarlo, No dice, pero bueno, es cómo estás participando. Si estás participando de un estado de unicidad, vas a llevar unicidad aún a un ambiente polarizado. Pero si tú empiezas a entrar al juego de, ya listo, entonces ahora hay que defender esto y hay que atacar aquello y esto, ahí ya te perdiste. y si encontramos el ejemplo de Dios de que defiende a capa y espada, defiende a capa y espada, no sé, su movimiento Herbalife y cualquier movimiento de esos, ¿qué podríamos llegar a decir? Es relativo, depende, yo totalmente, por ejemplo, para mí la Mire es mi ejemplo porque siento, cuando ella entra, no dice nada, o sea, es así simplemente el proceso transformador de no identificación, pero puede estar ahí, o sea, puede ser lo que quieras, no pasa nada, o sea, es el mejor estilo Barbie, puede ser lo que quieras, pero, Sí, porque pero imagínate, no por te ejemplo, aquí, identificas ni entras en el ataque ni la defensa, no estás entrando a demostrar que esto es mejor que lo otro, no, nada, simplemente estás y es no pasa nada. complicado, porque, por ejemplo, aquí en Ecuador es obligatorio el voto. Yo tengo que ir a votar. Por lazo. Entonces son situaciones como del personaje. Pero es lo que es, aquí también es obligatorio, yo voy, voto y sé que es parte del sueño y no me quita ni nada porque Sueltas, no te quedas en el tema. no, Exactamente, estás en el mundo, ejerces dentro del mundo sin que eso te robe la paz. pues Así es. podemos vivir en el mundo sin ser del mundo y van a notarse porque cada vez vamos a sonreír más y vamos a juzgar menos. Yo quiero comentar eso que está diciendo Oriol, que dijo Oriol. Sí, para mí en un inicio, recuerda Ceci, que fue muy conflictivo para mí. Y sí, es cierto que puedes estar ahí sin estar en la competencia o estás ahí. Y algo que me ha pasado, que sí les quiero compartir, fabuloso, que desde que yo estoy en estar ahí, en esa unidad, y que creen que la gente que está conmigo que se empezaba a ir, está más. Claro, Como que siente esa energía de unicidad, ¿no? Porque se había ido algunas personas y han regresado. Y me dice una de ellas, pero no me explico por qué. Digo, yo sí me explico por qué. Porque estoy trabajando. ya tienes tu tesis, Mireya, el networking y la indagación espiritual. Y, Sí, ¿ves? ¿Qué es eso? Es eso. Tantas veces nos han dicho, lo único es el estado del ser. No tiene nada que ver con lo que creas, con lo que pienses, nada. Es la no mente. Permanecer en no mente, donde sea que estés, donde sea que sí, estés. sí, Aún pero en medio del escuchar a la amiga con el chisme y conoce que tú simplemente estás y desde la unicidad sin juzgarla, sin pensar en nada, la empiezas a traer a tu estado de presencia. Y eso es lo único, nada más. así es. Por eso estoy contenta, ya estoy contenta. Ya no soy tan... Así se te nota, si es recontra nota, me encanta. Bueno, leo el 6. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tú
formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Bueno, esto es como experimentar el perdón dentro de cualquier situación de pensamiento mágico. Un pensamiento mágico es un nuevo escenario para perdonar. Tal vez no rebuscar la causa, ni tratar de darle un entendimiento, ni significar nada. Simplemente hacer ese acto de deshacerlo a través del perdón, que es deshacer el hecho de que haya podido ser real y deshacer el hecho de que haya podido suceder porque no hay tal. Fue parte de ese mundo ilusorio en el cual creíste que estabas en un pensamiento mágico, pero el perdón es el, es realmente el que nos ayuda a que todo esto no tenga mayor significado. Pero vamos a ir un poco también más profundo con esto, a hacer algo más de la vida real. Recuerdo que la vez pasada que fuimos a México, la primera vez que la Ceci tuvo una fractura, entonces recuerdo que antes de que ella se fuera a la fractura, tuvo una cita con un chamán y el amauta le dijo de que a ella sus piernas se le estaban cristalizando. Y después de que él le dijo eso, ella tuvo la fractura allí en México. ¿A qué voy con esto? De que cuando nosotros también el poder se lo damos al otro y le damos tanta credibilidad a lo que el otro está diciendo, pues esa credibilidad se transforma en un hecho y se transforma en una manifestación en nuestras vidas. Es bien importante reconocer parte de los pensamientos mágicos, es eso, ¿no? Darle autoridad a alguien autoridades y seguir generando procesos de creencias, ¿no? Porque de alguna manera eso es parte de los pensamientos mágicos. Creer que algo te puede hacer daño, que algo te puede atacar, que algo tiene más poder que Dios, o sea, todo eso, ¿no? Que nos separa. Pero más allá de buscar qué nos separa y dónde nos hemos perdido, está ejercer el perdón, de ver ese escenario y ejercer el perdón. Solamente eso, ¿no? Permitir que ese olvido que dice deshaga la ilusión con la cual nos estábamos volviendo a separar. Bueno, Lalita, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Te animarías a leer el séptimo? Hola, hola. Bueno, creo que entonces en este séptimo, ¿Ya? ¿Te animas a seguir con el séptimo? Ya. Ujú. Más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado, pero no abandonado. Cada uno, ay, perdón, cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo, y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán. Pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. súper Mm, ya. Este es un capítulo como que me recuerda bastante la creencia en las leyes del karma. ay, es como, ay Jesús, es como que, o sea, que no vale que yo llegue a sentir culpa porque por tener los pensamientos mágicos o porque en algún momento participe o los comparta.
Tu párrafo, Estoy Jazz. confundida. Tu párrafo, Jazz. Es que aquí está mucha info de muchas experiencias que alguna vez hemos estado hablando. Cuánta culpa genera el sentir que estás, que te has creído Dios, que te has hecho cargo y todo lo demás. Y es a través de esa culpa que seguimos separados y esclavizados. Entonces ahí viene reconocer cómo el poder haber hecho ese acto de decir, wow, mira, estoy viendo estos pensamientos mágicos, pero también tiene que venir la otra parte que es deshacer la culpabilidad, porque la culpabilidad, parte de todas estas atracciones que nos quitan la paz, está ahí. Entonces, tú la has experimentado, has podido experimentar esa sensación de culpa y ese temor al castigo de Dios, porque en algún momento nos han hecho creer que Dios está para castigarnos porque nosotros hemos hecho algo y somos los pecadores y somos todo lo demás. Entonces, dice, deshacer el pensamiento mágico El yo pecador. del yo pecador tiene a su lado la culpa que también necesita ser deshecha. Entonces ahí es donde viene y dices, bueno, reconozco que me he generado culpa, pero ahora también reconozco que esa culpa es un efecto, no es, entonces puedo también deshacerla. Y, y bueno, la expiación, por ejemplo, a la expiación es para, algo interesante de la expiación es que más que pedir la expiación para nosotros mismos, lo que nos invita es a aceptarla, porque la expiación es un recurso que ya está dado, más lo que necesita es ser aceptado. Y ahí viene esa parte que tú también decías, ya me rindo, renuncio a resistirme, flojita y cooperando, suelto ese temor a Dios. Dios no va a estar ahí para castigarme. Ese es parte de todo este pensamiento mágico de separación también, al haber creado un Dios omnipresente, omnipotente, que está pendiente de ver en qué te equivocas. Y el darte palo tú mismo, ¿no? Bueno, o sea, Como que eso uno ya, mismo, ajá, se da palo y no se da no se da esa, como ese chance de reconocerse como hijo de Dios y saber que no existe la culpa. Gracias, Jazz. Bueno, vamos con el 8. ¿Te anima, negrita? Sí, estaba esperando. Estoy en un Zoom con un celu viejito, entonces me cuesta hacerlo actuar. 8. A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es, dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho. La ira nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros que traen la luz directamente desde Él. O sea, eh, como que se puede escapar renunciando a todo deseo, por resumir, me cuesta mucho utilizar un lenguaje así como muy elevado, pero como que se puede renunciar
a un buen resultado cuando uno deja de querer tener la razón, que bueno, es un poco lo que me ha pasado a mí en esta situación. En vez de quedarme abstraída, digamos, me metí ahí en los temas, tomaba parte, y en vez de quedarme y traer esa luz, digamos, no me estoy latigando, pero sino como deshaciendo la situación. Entonces es traer la luz directamente desde el maestro, desde Dios, desde el Padre, y escapar a esto de querer tener la razón, de querer creer en la magia también. O sea, dejar de creer en la magia, en los pensamientos mágicos, liberarnos de todo pensamiento y liberarnos de la culpa, pasar todo por alto. Y hay una parte importante en este párrafo que dice que realmente no hay, no, todos estos pensamientos mágicos no tienen tampoco el poder de suscitar culpabilidad. Entonces, ¿de dónde surge la culpabilidad? Solo surge de un exceso de ego y de un querer tener una razón cuando no hay una razón para tener, digamos. Para mí la culpa es también querer, yo personalmente le preguntaba a mi terapeuta lo que me había pasado y me dice, ¿y vos qué estás pensando en este momento? No, le digo, le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo que lo que yo estoy sintiendo es culpa. Y me dice, como dice el maestro Millán, deja de preguntarle pelotudeces al ego, al Espíritu Santo. Me la dio así, directo, ¿viste? Entonces es eso, ¿viste? Es como un exceso de ego, de creer que podría salvar al otro, de querer ayudarla a que no piense de esa manera, que no hable de esa manera. Es el ego el que genera la culpa. Entonces, esta es una pauta que a mí wow, siempre digo, wow, si estoy sintiendo culpa, ¿dónde estoy? ¿En el espíritu, en el ser, en la conciencia, En el, en el observador o en el personaje? ah, en el Es espíritu, un muy buen ejercicio en el ser, ¿En el con observador el personaje. o en el en personaje? el observador o en el personaje. Yo últimamente estoy un poco loca y hablo en voz alta, pero lo hago y le hablo a Jazz, digo, a ver, Jazz, ¿qué estás pensando? O Jazz, ¿por qué dices? Pero es como para hacerme como sí, como un pellizquito, para no quedarme allí metida. Y le hablo en voz alta y es como que me doy cuenta y inmediatamente me sirve como ejercicio para salir de ahí y liberarme de la culpa porque vienen un montón de creencias, ¿ya? Con el personaje, entonces ahí es donde inmediato, es como que todas esas creencias, en mi caso, estuvieran así ligaditas, pegaditas, nacieron de la culpa o vienen en el mismo saco las creencias con la culpa. Entonces me voy a hacer siempre ese ejercicio que dices usted, como de decir, a ver, estoy en el personaje donde estoy. Y también darnos cuenta de que toda esa juguetería que tenemos, y bueno, como buena maestra de preescolar, te encantan los juguetes. Entonces, nada, hay que desarmar la juguetería. Todos esos pensamientos son pura juguetería. Entonces, y ahí estamos todo el día jugando y me dijo, hizo y trajo y me siento así, me siento fatal y pasará, y pura Así juguetería estuve. mental. Entonces, es como decir, bueno, dejar la juguetería, ¿no? Porque si no es como niños enredados jugando y jugando y jugando eternamente ese juego de tira, afloje, me dijo, no me dijo, pasó, no pasó, entrar, estar en el pasado, el presente, el futuro y estar pimponeando y todo ello, ¿no? Parte de esa juguetería que está totalmente, mmm, pareciera difícil de deshacer, pero cuando entras en el estado de presencia no hay nada difícil, no hay nada complicado, es tan simple. Más bien cuando es algo complicado es que ya entró una mente egoica a querer mostrarte. Y para mí eso también es otra de los poder reconocer cuando empiezo a experimentar culpa, entonces digo, hey, ¿dónde estamos? Pero cuando empiezo a sentir paz, también me permito
experimentarla y darme cuenta de que en esa paz que se va expandiendo, se va deshaciendo todo, que no necesito, no hay complicación, no hay, es tan sencillo, es tan simple. Y cuando veo que algo se está poniendo complejo, complicado, enredado, pues ya también me doy cuenta que no está siendo el espíritu el que está guiando eso, porque es muy sencillo lo demás. Así que también es importante reconocer cuando nos quedamos atrapados en laberintos mentales. Claro. Y vamos con el último párrafo, el 9. ¿Quién se anima a leerlo? Si quieren lo leo, pero Ya, ya sé que me apagaron. Es que está una tormenta ahorita tremenda. Aquí en wow. México es una locura, ¿eh? En la mañana estaba muy caliente y ahorita está una tormenta. Qué bueno. Bueno, aquí habla. La locura tan solo aparente ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder, al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada, pues acaso lo que no es nada suscitará ira. ¿Puede acaso? Difícil, ¿sí? ¿Verdad? No, dale. Adelante, Mireia. Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella, como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado confundido. No, no es cierto. Me pasé la otra hoja. Has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo el temor y es por lo tanto por siempre real y eternamente verdad. Pues ya hablamos de eso, ¿no? De que la magia, la ira, ¿no? Siempre pues nos da, pues nos produce, pues nos vamos al mundo mágico, ¿no? Bueno, nos vamos a que lo hacemos real algo que no es real, ¿no? O sea, realmente eso no es real, lo que estamos viviendo, toda esa magia, toda esa ilusión, toda esa ira, ¿no? Y que, pues sí, sería que nos desconectamos de ese ser superior. La verdad nada más es Dios, ¿no? Y es la realidad. Bueno, no sé, el nombre que le pongas, ¿no? No puede Claro. ser Dios, sino infinito, ¿no? Entonces, que es la única verdad. Y cuando estés en esa verdad, pues no va a existir toda esa magia, todo ese mundo irreal, ¿no? Toda esa ilusión. Bueno, ya que estamos hablando del estado de no mente y la importancia de estar en la presencia para poder salirnos del pensamiento mágico, o por lo menos dejar de quedarnos atrapados interpretándolo. Mire, tenemos a, a llevar adelante lo que sientas, un ejercicio, una meditación, lo que quieras para poder estar en estado de no mente. ¿Dijiste Mirella o Negrita? Mireya. Ah, Dígame, perfecto. pues podremos pues hacer un silencio, ¿no? Eh, respirar muy profundamente. Exhalemos, inhalemos, exhala, inhala, una vez más, inhala, exhala y una vez más, inhala y exhala.
Siente esa mente en presencia de ese ser infinito que está contigo, que siempre ha estado contigo. Siente ese amor infinito. En este presente siente este amor en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Respira profundo. Inhala y exhala. Y en el momento que quieras, abre tus ojos. O si gustas quedarte ahí, está bien. Muchas gracias, Mire. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Siempre siento mucho calor. El Gracias, amor, Mireya. el amor, el amor. Gracias, gracias. Gracias, mucha paz. Gracias, Mireya. Pues ahora Gracias. que Hermoso. podemos reconocer ese estado de no mente y ese estado de presencia, nuestra práctica de esta semana va a ser literalmente perdonar los pensamientos mágicos que encontremos, ¿no? Entonces, reconocer el escenario, porque a veces los pensamientos tienen todo, escenografía, vestuario, etcétera. Sí. Entonces, es hacer práctica de perdón en el escenario que nos toque, en el pensamiento que surge y reconocer la capacidad que tenemos de poder deshacer las ilusiones a través de la práctica y cada vez ser más perdonadores profesionales. Listo. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche y nos Gracias, vemos Ceci. en nuestras Gracias. actividades de la Chao, semana. chao, Jazz. Chao. Chao, Mireya Una Negrita. linda semana para todos. Igual. Linda semana. Chao, Muchas Sarita, gracias. Lalita. Hasta luego. Chao, Chao. chicos. Miriam. Gracias por todo. Buena Chao. semana para todas, chicas. Buena Igualmente. semana Muchas también para bendiciones. ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao.